Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy aquí con la licenciada en tanatología, Alicia Meneses Monroy. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal su día? Muy bien, muchas gracias. Pues Qué el día bueno. de hoy le traemos algunas preguntas que a la gente le interesa. Pues vamos a comenzar con estas preguntas, ojalá nos las pueda contestar. Ok, ¿Qué es el sufrimiento? bueno, el sufrimiento, pues hay varios tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento emocional, está el sufrimiento físico y el sufrimiento como tal, pues es cuando una persona siente dolor. Por ejemplo, si habláramos del sufrimiento físico, pues si nos llegamos a cortar, pues sentimos cierto tipo de dolor. Este dolor obviamente pues no va a ser a lo mejor tan excesivo, puesto que a lo mejor nada más es una cortada pequeña. Si hay un accidente donde ya de alguna manera es un accidente más fuerte, pues obviamente a lo mejor aunque la persona en cierto momento llegara a perder el conocimiento, aún así pues su inconsciente estaría sintiendo ese sufrimiento. Y si hablamos de sufrimiento emocional, pues obviamente es todo aquello que representa algo emocional. Podemos sentir sufrimiento por algún tipo de pérdida. Ok. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Pues normalmente sufrimos cuando nos enfrentamos a un cambio, cuando nos enfrentamos a una modificación, o podemos enfrentarnos a una pérdida a lo mejor de... Sufrimos porque en algún momento hacemos vínculos, entonces al hacer vínculos con las personas o con las cosas, pues obviamente al perderla o al perder esa persona, entonces es cuando nosotros sufrimos, tenemos un sufrimiento. Si hablamos de sufrimiento emocional, obviamente. Muy bien. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Bueno, normalmente nos hace sufrir el hecho de no tener una buena resiliencia y cuando no sabemos cómo manejar determinada situación. Es cuando nosotros normalmente sufrimos. Muy bien. ¿Qué nos puede decir acerca del duelo existencial en las mujeres? El duelo existencial en las mujeres, pues obviamente se presenta, por ejemplo, cuando una persona tiene un cambio. Esto es, por ejemplo, si la persona, en este caso la mujer, se llega a embarazar, pues hay ciertos cambios en ella. Entonces también dejan de hacer ciertas cosas. Obviamente cuando ya están embarazadas, pues conforme va avanzando su embarazo, no van a tener la misma facilidad para hacer ciertas actividades y obviamente hay cambios. Entonces eso les provoca ese cambio tan repentino, ¿no? Y eso las hace sufrir de alguna manera porque saben que ya no lo van a hacer, o sea, saben que hay cosas que ya van a tener que dejar de hacer. Cambia totalmente su actividad. ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de nuestra antigua forma de vivir? Bueno, nos cuesta tanto adaptarnos a una nueva forma de vivir porque hacemos vínculos. Normalmente los seres humanos tendemos mucho a hacer vínculos, también a veces somos codependientes o dependientes. Entonces ese tipo de situaciones hace que nosotros empecemos a sufrir. ¿Qué pasa si no superamos el dolor? Si no superamos el dolor, obviamente nos ocasionan ciertos estragos, nos ocasionan ciertas circunstancias, porque si no superamos nosotros el dolor, obviamente vamos a estar a lo mejor a un principio tristes y esto va a ir creciendo y en determinado momento va a convertirse en una depresión. Y de la depresión obviamente pues vienen otras situaciones, ¿no?, más complejas. Si la depresión de alguna manera llega a un nivel muy alto, pues obviamente incluso pueden llegar a suicidarse a veces las personas. Entonces es muy necesario y es algo que se les recomienda que tienen que superar, tienen que aprender a cómo superar el dolor. Ok, entonces, ¿cómo interviene la tristeza aquí? Bueno, la tristeza interviene porque de alguna manera es una emoción que todos los seres humanos tenemos y en el momento en que tenemos una pérdida o sucede alguna situación que nos modifica nuestro ambiente de alguna manera, eso hace
que obviamente estemos tristes. Y si estás triste, te empiezas a aislar de alguna forma. Muy bien. ¿Qué debemos evitar para acabar con el dolor emocional? Bueno, lo que debemos de evitar, pues primeramente es pues hacer esos vínculos con la gente, o ser independiente de otras personas, o ser codependientes, ¿no? Debemos evitar esa situación, y también debemos de acudir a terapia. Obviamente la terapia tendría que ser integral. Si de alguna manera nos damos cuenta que es totalmente una depresión, porque lo primero que se les tiene que pedir es que asistan a un diagnóstico médico, y si realmente se diagnostica que es depresión, pues se tendría que estar trabajando no solamente en terapia psicológica, sino también tendría que estar trabajando con el psiquiatra y con el médico al mismo tiempo. Tendría que ser integral. Entonces, para aquellas personas que sufren depresión, ¿es lo que se tendría que hacer? Sí, es lo que se les tendría que recomendar. Obviamente que pues sea un trabajo integral, ¿no? Primeramente para poder diagnosticar que realmente es una depresión, porque podría ser a lo mejor solamente una tristeza. Entonces ya para cuando se diagnostica que realmente es una depresión y que se trata de una depresión, ahí se recomienda obviamente trabajar con los tres, tanto el médico, el psiquiatra y obviamente el psicólogo. Y en su momento, pues obviamente si es una situación de duelo, pues con el tanatólogo. Muy bien, ¿algún otro comentario que nos pueda dar? ¿Alguna otra respuesta? Pues aquí sería muy importante, obviamente, primeramente que en este caso las personas que están pasando por depresión, primeramente que estén seguros de que realmente es una depresión. Posteriormente, pues si se acercan, dependiendo de con quién se acerquen, si se acercan en este caso con el psicólogo, lo ideal sería primero mandarlo con el médico. Posteriormente con hacer el diagnóstico, y si se requiere de que sea realmente una depresión, pues ya con el psiquiatra, y trabajar obviamente en forma integral. Y por el otro lado, bueno, pues es muy importante que la gente se dé cuenta de que las emociones, pues al final ahí las tenemos, pero si no las sabemos direccionar o no sabemos realmente cómo manejarlas, pues sí es complicado, ¿no? Y que muchas veces se piensa que de repente están o son depresivos, pero en realidad a veces no es depresión, ¿no? Y bueno, retomando un poquito lo que decías lo que me preguntaban sobre las crisis existenciales, pues no solamente se da cuando hay un embarazo en la mujer, sino también se da cuando están en etapa de menopausia, o también cuando hay algunos cambios, ¿no? Hay ciertas edades donde también se da la crisis existencial, que obviamente eso te lleva a que de alguna manera estés triste, en cierto momento también te deprimas, te empieces a aislar, y eso hace que dejes de hacer pues a lo mejor no convives con tus amigos, a lo mejor ya no sales, a lo mejor te quedas solamente en casa, a lo mejor nada más te la pasas viendo televisión, pero en realidad no estás viendo la televisión, ¿no? Entonces yo creo que si te sientes triste y sabes tú que de alguna manera esa tristeza ya va más allá de lo que consideres tú que es una tristeza, o que ya son muchos días que a lo mejor estás aislada, o no sales con tus amigos, no estás llevando una vida social o una vida como normalmente la acostumbras a llevar, pues lo ideal sería así que asistieras a la terapia o busques ayuda profesional. Muy bien, muchas gracias, licenciada, que tenga buen día. Al contrario, gracias a ustedes.